Cuando observo las oraciones de Abraham que eran hechas con tanta insistencia, a pesar del pueblo rebelde que lideraba, o cuando observo las oraciones de Ana que estaban enmarcadas por la constancia, a pesar de ser una mujer estéril y de la miseria que la embargaba. Ella tuvo que dirigirse a otra ciudad para orar en el templo y clamar por un hijo a quien bautizaría Samuel. Y posterior a toda la historia de su madre, la vida del mismo Samuel estuvo dirigida por la oración leal al Señor. El nombre de Samuel significa Dios escucha. Ya de niño adoraba a Jehová y siendo muy anciano, cuando el pueblo de Israel lo rechazó como juez porque pedían un rey, Samuel oró a Jehová. Después de haber ungido a Saúl como rey, estas fueron las palabras que pronunció en 1 de Samuel capítulo 12, versículo 23, cuando se despedía de este pueblo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. La costumbre de Samuel de orar por el pueblo de Dios, digna de ser imitada, estaba tan arraigada en él que consideraba que era un pecado si cesaba de interceder por ellos. Su intercesión no dependía de las emociones del pueblo, sino de su lealtad hacia Dios. Y por supuesto que al dar ejemplos de personas que tenían la costumbre de orar con insistencia, no podemos dejar de mencionar a Daniel, uno de los personajes más impresionantes del Antiguo Testamento. Uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. 3 veces Dios lo califica de manera extraordinaria, como tú eres muy amado. Para los que hemos leído un poco esta historia, sabemos que los enemigos de Daniel lograron convencer al rey Darío para que firmara una ley en la que se establecía que durante 30 días ninguna persona en el reino medo-persa pudiera pedir nada de nadie sino solamente al rey Darío. El rey, en su delirio de grandeza y andando por las nubes, por la idea grandiosa de ser adorado y reverenciado como un dios durante un mes completo, cayó en la trampa y firmó la ley. Ahora, Daniel no cumplió con estas leyes. Para Daniel, la lealtad hacia Dios estaba por encima de la lealtad hacia el rey. Él sabía que apartarse de sus costumbres de oración hubiese sido una traición a su Dios, así que oró y dio gracias delante de su Dios como solía hacerlo todo el tiempo. Spurgeon expresó la siguiente frase con mucho acierto: la fe de Daniel no fue el resultado de una pasión o de una emoción, sino el fruto de principios profundamente arraigados. Todos estos ejemplos nos enseñan una sola cosa, y es que orar no es un asunto de puro sentimiento, de pasión o de mera emoción. Es un asunto de disciplina, de insistencia, de constancia y de lealtad a Dios. Bienvenida al episodio número 3 de esta serie de mini devocionales. Yo soy Virginia Graterol y hoy quiero compartirte 5 cosas que puedes poner en práctica para orar sin depender del ánimo del día. Número 1. No hagas de tus emociones un Dios. La verdad es que la realidad no se determina por lo que sentimos. Nuestros sentimientos son inestables y poco confiables. En un solo día podemos pasar de la risa al llanto. El profeta Jeremías ya lo advirtió: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Yo, Jehová, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Las emociones tienen un papel muy importante en la salud de las personas, por lo tanto deben ser canalizadas, y nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder de ejercer dominio sobre ellas con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que es importante sentir. Dios nos hizo seres con la capacidad de sentir y expresar lo que sentimos. El problema es que vivimos en una sociedad moderna que ha convertido las emociones y los sentimientos en dioses. Esto lo podemos observar en esas personas que lamentablemente experimentan una confusión muy grande en su identidad, ya que dicen sentirse en el cuerpo incorrecto.
son personas que se someten a todo tipo de cirugías, a procesos hormonales, porque no se sienten cómodos o a gusto con lo que son por naturaleza. Y lamentablemente esta es una realidad en la que la iglesia también se encuentra atrapada. Hay mucha gente que hoy está envuelta en sus emociones y que han endiosado sus emociones. Solos, lamentablemente, no vamos a poder. Si continúas trabajando por tu cuenta, tratando de hacer las cosas por ti mismo, siempre vas a caer en el mismo hoyo. Pero cuando acudes al Espíritu Santo para que intervenga, las cosas comienzan a cambiar. Número 2. El término disciplina es sinónimo de doctrina, instrucción y subordinación. La palabra disciplina proviene también del término discípulos, que significa alumno, aprendiz o persona que sigue la dirección de un maestro. Cuando aprendemos a vernos a nosotros mismos como discípulos que se entrenan en la palabra de Dios, entenderemos muchas cosas y las veremos de otra forma. Estamos en proceso de aprendizaje, siguiendo los pasos del maestro. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, la palabra del Señor dice lo siguiente: ciertamente ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En principio no se siente bien ser disciplinados, poner en práctica hábitos que te obligarán a dejar otros hábitos que no te benefician en nada. Todo lo contrario, practicar la disciplina produce molestia en nosotros, pero después de haber superado ese trago amargo, o de haber gestionado bien tus emociones, porque esto también es parte del proceso, solo entonces verás el fruto al aprender la lección que Dios nos quiere dar. Si aprendemos la lección, viviremos en paz y haremos el bien. La disciplina también nos ayuda a caminar conforme a la verdad, y ese es el punto número 3 de este devocional. Cuando tus emociones se levanten como un río, predícate la verdad. El Señor sabe que en nuestra humanidad vamos a desfallecer, a querer abandonar, y por eso desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay palabras, promesas, hay aliento de parte de nuestro Señor para levantar nuestro espíritu en esos momentos cuando nos encontramos abatidos. Por eso es tan importante que el cristiano lea la Biblia, que tú como hijo de Dios te instruyas en su palabra. Desde la promesa que el Señor le hizo a Abraham en el libro de Génesis, cuando le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hasta esta promesa que encontramos en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El Señor ha sido bueno para revelarnos su palabra. Cuando tus emociones te mientan, predícate la verdad. La cuarta cosa que nosotros podemos realizar para orar sin depender del ánimo es anticiparnos a nuestro desánimo. Dicen por ahí que persona precavida vale por 2, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Nosotros sabemos que es completamente difícil manejar una rutina perfecta, por más que nosotros nos jactemos de decir que somos personas muy organizadas. A veces sostener una rutina perfecta en el transcurso del tiempo o de los días se vuelve muy complicado, muy difícil. Y también hay personas que en este momento están atrapadas en un desorden constante, cosa que te animo a cambiar. El punto es que nosotros conocemos, ¿no?, la rutina que tenemos en el hogar. Sabemos que algunos tenemos la tendencia a procrastinar, a dejar todo para después, y sabemos que otros, por más que nos esforcemos por tener rutinas buenas y todo en orden en casa, a veces cuesta muchísimo poder sostener eso. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a esas emociones negativas que van a surgir. ¿Y cómo nos anticipamos? Pues teniendo un plan de lectura es esencial. No puede faltar dentro de tus materiales para tus estudios bíblicos un plan de lectura que ya esté pensado, planificado. También es de muchísima ayuda
que te descargues una aplicación para hacer tus devocionales y activar las notificaciones en tu celular. Tener una estrategia en la que establezcas los días, el horario y el tiempo que vas a dedicar en tu momento con Dios es importantísimo. Yo estoy haciendo esto desde hace aproximadamente 2 años y cambió mi vida de intimidad con Dios, la cambió total y rotundamente. Debemos anticiparnos, estar preparados para que cuando llegue la tristeza, la ansiedad, cuando llegue la preocupación, eso no nos gobierne, sino que podamos sacar nuestras armas. Pablo nos enseña en una de sus tantas cartas que debemos ponernos la armadura de Dios para estar fortalecidos en el poder de su fuerza. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, la palabra del Señor dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si andas caminando sin protección, eres un blanco fácil de todo lo que venga. Tus emociones se alzarán contra ti. El enemigo aprovechará la oportunidad para vencerte y no tendrás tiempo ni de respirar. Acuérdate de esta palabra y anticípate a tu desánimo. Y con esto hemos llegado al punto número 5. Para orar, en realidad no necesitas ganas, no necesitas ni siquiera ánimo. Lo que en verdad necesitas es entender que los cristianos, los que nos consideramos hijos de Dios, estamos en una constante lucha espiritual y no querer orar es parte de esa lucha. Pablo entendía esta lucha, ese aguijón en su carne, y por eso dijo: no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 19 al 20. Lo bueno que nosotros queremos hacer es orar, ayunar, leer la palabra, predicar el evangelio, dejar hábitos tóxicos, no ser esclavos de la tentación. Y lo malo que hacemos es todo lo contrario a toda esa lista. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta verdad? Tomar el ejemplo de Pablo y reconocer que somos pecadores, que aunque tengamos buenas intenciones, aunque queramos hacer lo bueno, tenemos esta naturaleza alejada de Dios, porque todo en Dios es bien, es luz, es bondad, y hay una lucha interna en nosotros para poder cumplir con el bien, para poder hacer el bien. Y lo segundo que podemos hacer ante esta realidad, ante estas verdades, con respecto a lo que nosotros somos, es leer la última parte de este capítulo de Romanos, capítulo 7 de Romanos. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y esta es la parte que nos trae descanso. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. En la versión NTV, el versículo 25, que es el último versículo de este capítulo, dice lo siguiente: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Tenemos que aprender a vernos como lo que somos pecadores, que necesitamos a Cristo Jesús todos los días.
Jesús es nuestra respuesta. Jesús es la verdad, el camino, es la vida, el Cordero de Dios, quien murió en la cruz para darnos vida y se fue al cielo para prepararnos un lugar, pero no nos dejó solos acá en la tierra, sino que nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos. En ese momento de desánimo, recuerda que aunque estés desanimado, dentro de ti habita el Espíritu Santo de Dios. Abre tu boca para pedir auxilio a Dios. Abre tu boca para clamar por socorro en ese momento de debilidad y de esa forma avivarás esa llama, la llama ardiente de la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo. El peor error que podemos cometer es entregarnos completamente desarmados a merced de nuestras emociones. Eso le abre puertas al maligno y entra confusión en nuestra mente y en nuestro corazón. Cíñete con la verdad y usa la última gota de fuerza que te queda para decir: te necesito, papá, te necesito en mi vida, necesito tu presencia en mi corazón y tu Espíritu Santo como mi guía.